Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a platicar con la bióloga Silvia de la Cruz González. Ella es presidenta profesional de Profesionales Especialistas en el Medio Ambiente AC. Bienvenida, Silvia. Buenos días, muchas gracias por la invitación y esperamos aquí poder aclarar un poquito de las cosas, de las dudas acerca del agua o ampliarle las dudas. Pues más bien, ampliar las dudas no, mejor que nos las aclare. Que quede claro. Ayer platicamos con la bióloga Eunice Pérez, la doctora, ¿no? Y nos decía, bueno, pues son varios los elementos que influyen para que nos llegue un agua chocolatosa, yo le digo chocoavena, la que nos llega a las casas. Le falta el sabor de la avena, ¿no? Ojalá y tuviera eso, ¿verdad? Pero sí. Son varios los factores, pero en sí, ¿cómo está el agua en Tabasco, desde tu perspectiva? El agua, vamos a hablar primero del agua que tenemos en el ambiente. El agua no es sola, ¿sí? Viene de otros países. El agua que a nosotros nos enriquece es la que viene por el río Sumacinta y la que viene por el río Grijalva. Estos ríos inician en el sur del continente, Guatemala y alguna partecita de Ecuador. Todo esto viene arrastrando cierto tipo de cosas hasta Tabasco, hasta su desembocadura al mar. Entonces, ¿qué tenemos en los alrededores por donde esa agua corre? Consideremos que los ríos son toda una cuenca, no vamos a considerar nada más el arroyo o el lecho del río, hay que considerar las márgenes. Y entonces, yéndonos un poquito más allá, el ciclo del agua. El agua se evapora, el agua se precipita, el agua regresa a suelos y escurre hacia las cuencas. ¿Qué hay en las cuencas? Si nos vamos a Tabasco, tenemos instalaciones petroleras. No todas están cubriendo las normas nacionales o internacionales con respecto a las cuestiones de seguridad ambiental. Y hay escurrimientos de esas peras o de las zonas en donde hay desechos de Pemex, escurren hacia los ríos también, ¿no? Escurren hacia los suelos y los impactan. Y también quisieron hacer aquí el granero de la nación. Para esto se trajeron nuevas tecnologías o nuevas mecanizaciones o nuevas cosas para hacer más productivos los suelos. ¿Qué implica esto? Mucha aplicación de fertilizantes, mucha aplicación de pesticidas. Con la cantidad de humedad que tenemos aquí, es necesario agregar todavía mayor cantidad de pesticidas. ¿Sí? Entonces llueve y también estos pesticidas son arrastrados hacia los ríos. Eso es lo que tenemos en un agua natural. Esa idea romántica de las películas de que vas en la naturaleza y, ¡ay, tengo sed! El río, tomar agua del río, no es opción. Ahorita no es opción, pero yo recuerdo que cuando era niña nosotros llegamos a comer tierra. O sea, te caías, te embarrabas, te enjuagabas, pero una parte te la tragabas y no nos pasó nada y aquí estamos. Pero es cierto ¿Y ahorita que si tragas tierra te puede pasar algo? Hay muchos tóxicos y muchos de ellos por la mezcla de lo que hablamos de hidrocarburos y de metales pesados y de toda la modernidad que ha tenido Tabasco, el crecimiento que ha tenido Tabasco, viene acompañado de muchos tóxicos. Y estos tóxicos algunos nos causan teratogénesis, nos causan mutagénesis. ¿Qué es eso de la teratogénesis? Y la mutagénesis. Son precursores de algunos tipos de cáncer, pero recordemos que no sabemos qué origina el cáncer. Ajá. Se tiene idea de cuáles son los precursores, qué lo puede originar. Y si ustedes tienen alguna conversación con los médicos, ellos van a decir, todos tenemos células cancerígenas en nuestro organismo. La cosa es qué las dispara, qué hace ese crecimiento. Y a lo mejor para unos cuerpos disparan estas y para otros absolutamente nada. ¿Me repites la palabra? Teratogénesis. Sí. Plana el día de hoy. Y luego la mutagénesis, pues es cuando se une un espermatozoide a un óvulo y forman un nuevo ser. Y este ser, en vez de formarse a como debe de ser el paso a paso, sufre un rompimiento o no se llega a formar alguno de sus componentes. Y lo vemos la mutación es que no se conforma a como debe ser el organismo. Sobre todo en especies acuícolas, porque de repente hasta los pescadores han reportado cosas extrañas y raras.
en los cuerpos lagunares, en los ríos. No podría decirles porque desconozco los datos, o sea, no he visto investigaciones, pero estaba pensando en niños, estaba pensando en humanos, o sea, a cualquier nivel se puede dar. Caray. Los organismos somos, en nuestra grasa acumulamos toxones, porque los contaminantes, muchos de ellos, el que viene a mi memoria son los hidrocarburos poliaromáticos, tienen fijación por las partes lipídicas de nuestro organismo, por la parte de la grasa de nuestro organismo. Entonces, el que hagamos ejercicio, hablando de los humanos, también nos beneficia a ese respecto. Hay menos sitios de absorción, ¿no? Bueno, ya hablamos del agua que está en el ambiente, pero ahora vamos al tratamiento que se le da al agua para que llegue a nuestros hogares y que es la que consume la gente. Esta es una parte de educación ambiental. Vamos a hablar de Villahermosa, que es la parte que tenemos más cerca. Cuando lavamos trastos en nuestras casas, muy poca gente tiene el cuidado de limpiar los desechos de los platos en un sitio aparte donde los lavas. Y entonces todos esos desechos que tienen chile, que tienen grasa, que tienen ácidos, que tienen no sé cuántas cosas le adicionamos a la comida, se van por la tarja donde lavamos trastos y se va de drenaje municipal y drenaje municipal a los ríos. Ese es el camino. Hacemos limpieza en casa y decimos, quiero que mi casa quede limpia, desinfectada y que huela rico. Y entonces al agua de trapear le ponemos detergente, le ponemos cloro, pinol, cloro, no qué decir, Gol. No, ¿es marca? Sí. Cloro y claro, y aromatizante y ese tipo de cosas. Entonces, primero, es cosa de educación, es cosa de ver un poquito más. Si tú mezclas dos productos, lo más seguro, preguntémosle a los químicos, lo más seguro es que inactives alguno de los dos. Oye, pero sigue oliendo rico, sí, pero toda la función que te dicen que te dicen que va a funcionar, lo que te va a hacer ya no lo hace. ¡Órale! Porque estás inactivando alguno de ellos. Entonces, o usas cloro, o usas aromatizante. ¿Cuál es el nombre del ese que dije verde que huele a bosque? Pinol. No, o ¿cómo se le conoce? ¿Aromatizante a pino? Sí, el aromatizante es pino. Ok. Pero bueno, no nada más es aromatizante, se limpia también. Ajá, tiene ahí un componente, y desinfecta, ¿no? Ese desinfecta. Para la ropa blanca de los niños, los uniformes, un chorrito blanquea. Pero un chorrito, una tapita, dos tapitas. Y no combinado con el cloro. Y no combinado con el cloro, incluso no combinado con algunos detergentes que dicen que te dejan la ropa más limpia o algo porque tienen un componente de cloro. Sí, de cloro. Entonces, bueno, nosotros mezclamos siempre para que quede tu casa impecable. ¿Qué implica eso? Todo eso son productos químicos que estamos adicionando al agua que va a ir de desecho, que finalmente va a ir a drenaje municipal. Y luego todo a los ríos. Ese drenaje municipal va a los ríos. ¿Y de dónde se toma el agua que potabiliza el municipio o los estados en algunas partes y va después a nuestras casas? Pues de los eso ríos, tiene un costo. Limpiar todo eso es cada vez más caro, porque tienen que eliminar todo lo que nosotros le estamos poniendo. Imagínate que a tu boca o lo que tomas regresa cloro, regresan aromatizantes, regresa el que ponen para destapar los caños. ¿Con qué destapábamos antes? ¿Con vinagre o con bicarbonato? Hasta ácido le echan. A los baños el ácido. Imagínate cómo está regresando. Entonces todo eso va a los ríos, todo eso es lo que nos regresa. A nivel mundial es conocido que solamente el 0.3% del agua dulce es la que nosotros podemos aprovechar. El 0.3%, y esa es la que se evapora, y esa es la que nos regresa, y esa es la que se va a manto freático. Ese mismo porcentaje. Siempre. No hay otra, ¿sí? El resto es agua salada y la buena parte y ahora ya hay de plantas de polos. desalinización, ¿no? Sí, es carísimo también. Es caro y lo quieren pagar. Si no queremos pagar aquí el agua, o sea, ¿cuánta gente en Villahermosa o en Tabasco paga el agua? Ese es un no tema, la pagamos. Que además no se paga como se tendría que pagar y por eso la gente la desperdicia muchísimo.